Mi nombre es Mena Giuliano y soy farmacéutica, asesora del laboratorio Meder y Nutrición Integrativa. Y en nombre de la dirección de la empresa y de todo nuestro equipo, les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Me gustaría iniciar recordando el pasado webinar de introducción al fascinante mundo fungi. Estuvimos analizando algunos de los roles de los hongos medicinales en la salud, de cómo estimulan el sistema inmunológico y, por supuesto, cómo son capaces de combatir potencialmente el cáncer. Y es que los hongos, según lo expresa Stamets, un micólogo científico estadounidense, dice que los hongos pueden incluso salvar al mundo. Y eso es porque primero pueden restaurar nuestro hábitat que está siendo devastado por la contaminación. Pero por otro lado también pueden combatir gripes, virus y pandemias y además otras enfermedades de forma natural. También son capaces de eliminar hormigas, termitas y otros insectos, por lo que se le hace muy necesarios y pudiésemos utilizarlo para sustituir los pesticidas, por ejemplo, o también creando combustibles sostenibles. Recordemos que son unos excelentes descomponedores biológicos. Se están estudiando a la fecha alrededor de 100 especies de hongos por sus beneficios para la salud, pero de esos 100, hoy día alrededor de una media docena realmente se destacan por su capacidad terapéutica y su inocuidad, sobre todo para proporcionar ese gran impulso que le dan al sistema inmunológico y que a su vez podría ayudar a prevenir y a combatir el cáncer. Hoy hablaremos entonces del más estudiado, el que tiene mayor número de evidencias científicas. El reishi o ganoderma está considerado desde la antigüedad en la medicina tradicional china el hongo de la inmortalidad. Así lo etiquetaron por sus propiedades anti-aging o anti-envejecimiento. Y es que en realidad el envejecimiento es un factor que hace que los síntomas de la inflamación estén tan extendidos. Ambos se encuentran presentes con frecuencia, por lo tanto los científicos le llaman el envejecimiento de origen inflamatorio o bien conocido low-grade inflammation. Esta es una inflamación crónica, estéril y de bajo grado. Y a las personas que nos gustan los hongos, principalmente la variedad Reishi Ganoderma lucidum, seguimos interesados en saber cómo reducen esta inflamación de bajo grado y cómo ayudan, digamos, a esas diferentes afecciones relacionadas con la edad. Este remedio natural nosotros deberíamos considerarlo más bien como un protocolo base de ingesta diaria y para cualquier organismo, ya sea previniendo la enfermedad como por su acción coadyuvante en diversas patologías. Y es porque es capaz de modular la respuesta del sistema inmunológico como venimos diciendo. Esto quiere decir que va a reforzar a ese sistema inmunitario cuando está débil y cansado, por ejemplo, en caso de infecciones o cáncer, o cuando necesitemos más bien contener esa respuesta excesiva, como es en el caso de las alergias, las inflamaciones y obviamente las patologías autoinmunes. Bien, entonces el reishi contiene diversos compuestos, como bien ven en el contenido, con un alto grado de actividad biológica. Sobre todo van a aumentar la inmunidad, van a mostrar una actividad antitumoral, antimicrobiana, antiinflamatoria y por supuesto antioxidante. Contiene más de 400 principios activos y se ha evidenciado que cuando se usa alguno de ellos de forma aislada, in vitro, por ejemplo, en un laboratorio, no se va a obtener el mismo efecto terapéutico que cuando son usados en sinergia, así tal cual como se encuentran naturalmente en el hongo. Es que a dosis concretas logran potenciar la capacidad de autocuración del organismo. Decíamos en el webinar pasado que el hongo no va a tratar síntomas, sino lo que va a ayudar es a impulsar la autocuración del organismo. El hongo lo que va a permitir que las células vuelvan a tener la capacidad que han perdido de regenerarse o autocurarse, que obviamente ha sido porque estamos sometidos a un estrés sostenido o una contaminación, cualquiera que sea su origen, por radiaciones electromagnéticas, tóxicos, daño oxidativo, en fin. Y que al final, si esto no se mitiga, va a desencadenar obviamente en alguna patología.
Varias de estas sustancias, como vemos allí, pertenecen a la clase triterpenoides y polisacáridos. Son los que están en mayor contenido y dentro de los polisacáridos vamos a hablar nuevamente de los beta-glucanos. También están presentes otras sustancias como proteínas, lípidos, fenoles, esteroles, minerales. Dentro de estos minerales vamos a hablar del germanio, este mineral que está tan escaso y que tiene tanto beneficio para la salud. Y además los aminoácidos. Es un aporte muy importante de aminoácidos esenciales este hongo, ¿no? En el presente webinar, entonces, vamos a ver una descripción general de la presencia de estos compuestos, tanto los que están incluidos en el extracto seco como en el cuerpo fructífero y el micelio. Pero específicamente también en este hongo reishi van a estar presentes las esporas, ya que haremos una evaluación de esos efectos terapéuticos por tipo de molécula que están contenidos en ellos, ¿sí? Al final vamos a concluir con algunos protocolos que seguramente les van a ser muy útil usar en la clínica. El reishi no solo está considerado el rey de los hongos, sino que es el rey del corazón. Veremos cómo es capaz de regular el ritmo cardíaco y sobre todo la coherencia cardíaca. Es el hongo de la neuroprevención y realmente vamos a ver cómo calma la glía. Va a lograr equilibrar los macrófagos M1 y M2. Va a permitir inclusive prevenir las patologías neurodegenerativas. Es un excelente patoprotector. A nivel energético es muy potente, va a permitir aguantar el esfuerzo físico en el tiempo, ¿sí? Que es muy importante. A nivel respiratorio posee excelentes propiedades antivirales, sobre todo en el caso de la gripe, la influenza A y B, ya que este hongo va a inhibir la neurominidasa, ¿sí? También vamos a ver, donde hay más estudio, es en oncología, cómo van a controlar esos efectos colaterales de la quimioterapia y la radioterapia. Es un excelente regulador hormonal, equilibra la microbiota y es el hongo de la eterna juventud. No solo lo vamos a ver por lo perceptible a nivel cutáneo, a nivel de la piel, sino muy importante previniendo tumores. Por todo esto se han descrito más de 130 propiedades farmacológicas, siendo estas las más comunes y más estudiadas a la fecha. Bien, en Japón el reishi es denominado, en Japón es denominado reishi el ganoderma y en China linsi, que va a significar hierba de la potencia espiritual. El reishi es un hongo basidiomiceto leñoso que va a pertenecer a la familia de las Ganodermaceae y de las Aphilophorales. Reishi ha sido ampliamente utilizado en la medicina tradicional china para promover la salud, la longevidad y también el crecimiento espiritual. Es que de allí se derivan sus distintas denominaciones, como vemos allí: inmortalidad, el hongo de la potencia espiritual y el hongo de los 10.000 años. El nombre Reishi fue reconocida por primera vez hace más de 2.400 años por un herbolario llamado Shennong de la dinastía Shu, que luego lo que hizo fue clasificar a este hongo como un hongo de la hierba de la clase superior entre un número de 120 remedios. Eso lo que significaba es que se podía tomar constantemente sin efectos secundarios. Es en ese entonces cuando se pudo determinar que, aunque no conocían sus múltiples principios activos, sí podían tomarse toda la vida y en grandes cantidades. ¿Sí? Activa el chi de la energía física y la actividad mental, va a potenciar la espiritualidad. Por eso hoy en día los monjes tibetanos toman reishi para calmar el cuerpo y la mente y entrar en ese estado de meditación. Esto significa activar el shen, muy conocido en la medicina tradicional china. Entre los más de 200 clases de reishi conocidas hasta la fecha, solo 6 han sido investigadas para descubrir esas posibles propiedades beneficiosas para la salud. Está el reishi rojo, negro, azul, blanco, amarillo, morado, etc. Pero entre ellos solo 2 se han podido evidenciar con efectos terapéuticos: el reishi negro, que es el Ganoderma sinensis, y el reishi rojo, que incluye al Ganoderma lucidum, al Ganoderma tsugaru
subgae y alaplanatum, que vamos a estudiar hoy y que ha mostrado los efectos más significativos para mejorar la salud y proteger fuertemente a todo el cuerpo. Desde lo que se describe en la primera farmacopea china, este hongo fue utilizado en la antigüedad para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades. Se conocía que podía ser útil en hepatitis, en nefritis, para regular la presión arterial alta, la bronquitis, por su efecto antimucolítico, y obviamente por afecciones tumorígenicas y además como un superestimulante inmunológico, obviamente. Se había evidenciado en ese entonces que calmaba el sistema nervioso, porque hoy sabemos que equilibra M1 y M2 y que ha sido estudiado durante todo este tiempo para patologías psiquiátricas y enfermedades mentales. Logra entonces regular el sistema nervioso simpático y el parasimpático sobre todo el ventral, porque va a mejorar la expresión facial, ese tono de voz, la mirada, va a ayudar a que las personas interactúen, ¿sí? Es que realmente este hongo logra una regulación psiconeuroemocional y hoy conocemos claramente que estas reacciones bioquímicas es porque va a permitir entrar al organismo en coherencia cardíaca. Por eso es conocido como el hongo antiestrés. También va a mejorar la memoria, que aunque eso lo veamos con el Ericium, la melena de león, que también ejerce esta misma función, combinados son un excelente protocolo a nivel cognitivo y a nivel de la memoria. Va a aumentar la energía, porque hoy sabemos que aumenta el número de mitocondrias, activando más bien la biogénesis mitocondrial y retrasando el envejecimiento por ese contenido tan potente de polifenoles y antioxidantes. El linsi en China es denominado, significa hierba de la potencia espiritual y el hongo de la inmortalidad. Eso nos permite entender un poco este remedio, cómo permite actuar no solo a nivel fisiológico físico, sino a nivel psíquico, a nivel mental, control de la emoción y muy importante, sin efectos colaterales. Según la farmacopea china, estaba considerado como un tónico de todas las energías del organismo. Hoy sabemos que esa energía está controlada por la genética, esa energía que nos va a dar la capacidad de respuesta de autocuración. Indicaba que potenciaba el chi del corazón y eso se traduce hoy día de cómo ayuda a aliviar esa presión y esa constricción que hay en el pecho cuando hay un problema de angina de pecho, por ejemplo. Alivia ese dolor cardíaco, ¿sí? Nos permite activar el eje mente-corazón, que según la medicina tradicional china se denomina Shen, ¿sí? Lo que va a hacer es permitir conectar, equilibrar y controlar al corazón con el sistema nervioso central. Y es que hoy sabemos que en el corazón, al igual que en el intestino, hay más de 100.000 neuronas, por lo que nos hace entrar en esa coherencia cardíaca, ¿sí? Y nos va a permitir que si nosotros tenemos pensamientos coherentes y vamos a actuar en consecuencia de forma coherente, también nos va a llevar a tener una coherencia cardíaca. Y eso en realidad va a ser imprescindible para controlar el estrés. Todo eso deteniendo un poco el avance de las patologías relacionadas con el estrés y va a ayudar a enseñar a la célula a autocurarse. Con ello entonces lo que vamos a mejorar es la respiración, va a ser mucho más acompasada y los pensamientos y la mente la vamos a tener en calma. En la medicina tradicional china se ha etiquetado al reishi como un remedio fusen, que va a significar que permite lograr la homeostasis en el organismo y lo que va a ayudar obviamente es a activar esa autocuración. En la actualidad existen más de 2.000 estudios científicos publicados en PubMed. Eso va a permitir que tengamos la seguridad de la eficacia y la inocuidad con el uso del reishi. La investigación reciente ha confirmado que el reishi induce una respuesta inmune autoactivada y que es un poderoso antioxidante. Es de los más estudiados, inclusive dentro de lo que es el tema oncológico, ¿sí?
Hoy día también se utiliza en la medicina moderna como complemento en este tratamiento del cáncer, pero sobre todo para combatir los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia en estudios ya sea en países asiáticos, pero también muy estudiado en países occidentales. En la figura de la izquierda se publica una distribución de publicaciones que han habido sobre este tema, incluyendo desde 1979 se han encontrado alrededor de 179 artículos científicos con la palabra clave que es Ganoderma lucidum pharmaceuticals. Este fue tomado en la base de datos Scopus. Vimos en el webinar pasado que los tipos y cantidades de compuestos bioactivos en el Ganoderma lucidum van a variar según los factores como son lugar de producción, las condiciones de crecimiento, los métodos de extracción de estos compuestos y obviamente la selección de las cepas. La investigación ha indicado que, por ejemplo, en las cepas del tipo Tsugae, posee propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, o en el caso de la cepa Aplanatum, este exhibe por lo menos, por ejemplo, efectos antifibróticos, al igual que el Cordyceps sinensis, ¿sí? Veamos entonces el hongo reishi o el Ganoderma como un hongo que es saprófito. Eso significa que este organismo necesita de un sustrato leñoso que debe estar en descomposición para poder desarrollarse. Para ello, este hongo prefiere la madera del tipo roble y castaño y sobre todo en ambientes húmedos. De hecho, el reishi para poder alimentarse y vivir va a necesitar de un sustrato leñoso muerto y en estado de descomposición. Para salvaguardar ese crecimiento espontáneo de este preciado hongo, desde hace tiempo se practica este tipo de cultivo, no en barbechos abiertos, sino más bien en ambientes controlados. Y esto lo hace o se puede realizar de dos formas. Del lado izquierdo vemos en botella, introduciendo las esporas en una pulpa de madera especial, y del lado derecho vemos la bandeja tipo entrada. Con este método las esporas lo que van a hacer es van a estar inoculadas en un trozo de tronco dentro de unas cajas ambientizadas, creadas con la misma madera de la que menciono, ¿sí? En la naturaleza crecen en las zonas clima subtropical y templado, crece en Asia, Europa, en América del Norte, del Sur, pero lo más importante es que para el uso de hongos medicinales estos deben estar, como bien lo he dicho, en ambientes controlados. Este hongo tiene un sombrero circular, rojo o negro, como vemos. El tallo es vertical u oblicuo, de hasta 30 centímetros de largo. Su olor es tánico, su sabor es amaderado, por eso no es muy utilizado como un hongo comestible, aunque lo utilizan en tisanas, ¿sí? El hongo reishi el que más vamos a utilizar es el Ganoderma rojo, ¿no? Que incluye el lucidum, ¿sí? Que es el más estudiado, el más utilizado, y porque tiene una mayor concentración de principios curativos en comparación con ese Ganoderma negro, ¿sí? Que es un poco más pequeño. El sombrero que ven allí puede alcanzar hasta los 15 centímetros de diámetro y tiene en el centro un color rojo y en el borde regular un color más claro, amarillo, que puede ser brillante cuando es joven u opaco cuando es más maduro, cuando el hongo está más maduro. Recordemos la importancia del uso de las diferentes partes del hongo para lograr ese efecto terapéutico que sea de forma sinérgica y potente. Recordemos entonces, si usamos solo el extracto seco, esto va a depender obviamente del tipo de extracción, ¿sí? Va a presentar solo algunas de sus biomoléculas, como son los betaglucanos solubles, pero no va a contener polifenoles o triterpenos o la trealosa o la melanina o la ergotioneína que están presentes en el hongo entero. Por ello, debemos usar el denominado hongo entero potenciado. Eso significa que vamos a utilizar el hongo entero que va a contener al micelio más el cuerpo fructífero, pero además le vamos a agregar los betaglucanos solubles del extracto, que es lo que primero se obtiene durante el esquema de extracción. En este caso, en el caso del reishi, también se van a usar las esporas.
Con ello entonces vamos a lograr obtener un concentrado de betaglucanos, tanto solubles como los metabolitos primarios y secundarios, para lograr esa sinergia de acción ideal. Vamos a trabajar entonces con este hongo entero potenciado desde la prevención hasta el tratamiento integrativo, digamos, para gestionar eficazmente la patología. En cambio, si queremos trabajar exclusivamente con el sistema inmunitario, en caso obviamente de autoinmunidad u oncología, debemos disponer de varios tipos de betaglucanos, digamos, solubles en ese extracto hidroalcohólico, y por eso en el mercado vemos que productos con grupos de hongos, de extractos, obviamente entre 4 y 5 hongos, lo que vamos a buscar es la sinergia para este tipo de patologías donde necesitamos potenciar el sistema inmunitario. Entonces, si es el extracto, vamos a actuar más a nivel de inmunomodulador. Esto simplemente es un resumen. Vamos a actuar de forma adaptogénica en esa modulación epigenética, y si utilizamos el hongo entero, sí, vamos a actuar más como antiinflamatorio, y sobre todo al ser no hidrosolubles, van a ser tipo fibra, van a ayudar como realmente lo son prebióticos a nivel de la microbiota, y no solamente en la disbiosis intestinal, sino en la diversidad de nuestra microbiota. Se ha estudiado que el Ganoderma lúcido es el hongo de la inmortalidad, porque va a brindar potentes beneficios para la salud. Va a contener más de 400 compuestos bioactivos, incluidos estos 3 grupos fitoquímicos principales, como son triterpenoides y sus ácidos ganodéricos, los polisacáridos y los betaglucanos, y los ergosteroles. Pero también están presentes nucleótidos, esteroles, esteroides, todos los aminoácidos esenciales, ácidos grasos, incluyendo los ácidos grasos de cadena corta, proteínas, péptidos, etc. Y que van a tener una serie de efectos terapéuticos muy específicos que vamos a ir estudiando a lo largo de esta presentación. Pero entre los compuestos farmacológicamente más activos, los más importantes son los triterpenoides y los polisacáridos. Comencemos entonces mencionando los que están en mayor cantidad, que son los polisacáridos. Bueno, como sabemos, son moléculas de azúcar de cadena larga que están unidos entre sí por enlaces glucosídicos. Se han reconocido varios tipos de ellos en el Ganoderma lúcido. Sin embargo, de acuerdo a ese peso molecular, la mayoría van a tener una influencia positiva en la disminución del desarrollo del cáncer. Estructuralmente, como ven, los polisacáridos comprenden principalmente a los heteropolímeros, que tienen alto peso molecular y donde su componente principal vemos que es la glucosa. Destacan dentro de estos los beta-glucanos, que poseen efectos antitumorales. Además, los polisacáridos tienen un efecto antiestrés oxidativo, son protectores contra los radicales libres, y van a disminuir el daño celular que está provocado seguramente por los mutágenos. Como hemos visto en el webinar pasado, su efecto más notable, que ya hemos detallado, es su acción inmunomoduladora. Hasta la fecha se han aislado más de 200 polisacáridos, diferentes además, tanto del cuerpo fructífero como del micelio y las esporas. Entonces, por eso se hace súper interesante mencionar el tipo de extracción, dependiendo del tipo de extracción particular, va a depender la estructura de esa pared celular, por lo que se inicia en un esquema de extracción con un disolvente hidrosoluble, que es el agua caliente, solución hidroalcohólica e en muchos casos solo etanólica, y que estos van a aislar primeramente a los polisacáridos hidrosolubles. En cambio, a los insolubles en agua, que quedan restantes, se han aislado posteriormente usando otros disolventes para cambiar el pH de la solución. Recordemos entonces que hay 2 tipos de betaglucanos, obviamente, los solubles y los insolubles. Los solubles poseen una estructura helicoidal altamente compleja por sus ramificaciones. Vemos que incluye a los beta-glucanos, a los alfa-glucanos e inclusive a los alfa-mananos.
pero también contienen a otros complejos de polisacáridos proteína que le va a conferir esta acción tan importante inmunomoduladora. Hicimos hincapié en el webinar pasado también la importancia que tienen los betaglucanos insolubles en cuanto a actuar como verdaderos prebióticos. Estos se obtienen del uso del hongo entero porque van a favorecer la acción sobre la microbiota, pero específicamente nutriendo a los lactobacilos que van a favorecer la longevidad. Cabe mencionar entonces que estos polisacáridos bioactivos con enlaces beta 1,3, beta 1,6 glucanos van a ser imposibles de sintetizarse in vitro, en los laboratorios. Hasta ahora ningún ingeniero químico ha podido sintetizarlos. Además, aunque estas estructuras se van a romper durante el proceso de extracción, ya sea por las temperaturas o la presión, ellos tienen la capacidad de que vuelven otra vez a recomponerse en esa estructura helicoidal ramificada como está de forma inicial. Pero eso sí, siempre y cuando se mantengan las condiciones de técnicas de extracción de forma estandarizada. Los triterpenos son un tipo de terpenos que están ampliamente distribuidos en todo el mundo y que se obtienen también de otras fuentes naturales. Tienen una estructura similar al corticoide, como vemos en la lámina. De hecho, se derivan de la molécula del ciclopentano peridrofenantreno o esterano. De hecho, tiene la misma estructura que el colesterol. Y esta es la molécula madre de la síntesis de los esteroides, también de las hormonas sexuales, y también de la vitamina D. Se ha demostrado que muchos de estos triterpenoides, especialmente los más importantes, son los ácidos ganodéricos. Estos son componentes bioactivos que son responsables de varios múltiples efectos biológicos, incluidos los ya mencionados antiinflamatorios, antitumorales, anti-VIH, anti-hipolipidémica, etc. Hasta la fecha se han identificado más de 150 triterpenos, tanto en cuerpo fructífero, esporas, como micelio de reishi. Pero principalmente vamos a ver que en las esporas del reishi y más recientemente se ha aislado el ácido ganasporeico, el tipo A, y de esa fracción hidrosoluble a los ganodéricos G, D, Z e Y, que son similares, como he dicho, a los lanostanos, con efectos citotóxicos y antiangiogénicos, muy útiles obviamente en cáncer. De todos estos ácidos ganodéricos que son denominados de la A a la Z, solo voy a mencionar tres, los más potentes: el F, el S y el C, contenidos en el reishi. El ácido ganodérico F va a inhibir a la ACE, la enzima convertidora de la angiotensina, y de allí esa acción del reishi en regular la hipertensión arterial, pero solo en el caso de que éste esté sobreexpresada, esta hipertensión. En el caso de que hay una tensión normal o una hipotensión, obviamente no va a actuar inhibiendo a esta enzima ACE. ¿Sí? El ácido ganodérico S es un antiagregante plaquetario que también en personas normales que no tomen medicamentos o anticoagulantes o antiagregantes no va a producir nada. Más bien vamos a buscar este efecto en el caso de pacientes con cáncer, porque ya sabemos que la célula tumoral se va a encapsular de plaquetas para tratar de eludir al sistema inmunitario. De ahí su importancia. Pero en esos paquetes con antitrombóticos, pues será contraindicado, o también bajo estricta vigilancia y monitoreo médico se pudiese administrar, ¿no? Ácido ganodérico C es capaz de inhibir la síntesis endógena del colesterol, pero en este caso tampoco lo hace como una estatina, ya lo vamos a ver cuál es su mecanismo de acción. Otros con acción citotóxica, antiangiogénica, proapoptótica directa, etc. Y estas dos últimas van a actuar sobre el sistema endocrino, que son muy importantes. Esta acción antiaromatóxica, ¿no? Ya sea por una acción genética como epigenética, en estos pacientes donde los niveles de aromatasa están altos, convirtiendo así todos los andrógenos en estrógenos. Como por ejemplo podemos mencionar en la menopausia, que existe un exceso de estrona, que es un tipo de estrógenos diferente al estradiol y que se produce en la grasa y en el hígado. Es que justamente cuando esto está en hiper
estrogenismo, se van a desencadenar todos estos síntomas asociados a la menopausia, ¿sí? También va a equilibrar el nivel de progesterona. Y en los hombres vemos la inhibición de la 5-alfa reductasa, que es capaz de convertir la dihidrotestosterona en testosterona, que va a ser muy útil en pacientes con hiperplasia benigna de próstata e inclusive en cáncer de próstata. También asociada, se va a utilizar en casos de alopecia que está asociada. Bien, observamos aquí en la tabla 2 el estudio de referencia de estos triterpenos típicos del reishi junto con sus estructuras moleculares en su acción citotóxica y antitumoral, que puede ser revisado por todos ustedes. Este es un estudio muy importante que agrupa todos los tipos de ácidos ganodéricos con efecto citotóxico antitumoral y que también podemos estudiar en un futuro cuando hablemos específicamente de oncología. Se hace entonces evidente que la estructura triterpénica de estos ácidos ganodéricos va a jugar un papel vital en su acción biológica en cuanto al contenido en el reishi. Se cree que la actividad más bien de estos ácidos ganodéricos podría estar relacionada principalmente con la hidroxilación de su estructura triterpénica de tipo lanostano. Podemos observar aquí al ácido ganodérico activo en la estructura A, por ejemplo, que está hidroxilado en las posiciones 7 y 15. Y de esta tabla, que es muy larga, solamente voy a mencionar algunos, como el ácido ganodérico T, muy estudiado, porque provoca una disminución en la proliferación de algunas células cancerosas. Él tiene una mayor citotoxicidad hacia una línea celular de cáncer de pulmón que hacia líneas celulares normales. Los resultados de este investigador Chen en este estudio va a demostrar que el ácido ganodérico T va a inhibir con éxito la invasión de células cancerosas in vitro, pero además la metástasis in vivo. Por lo tanto, pueden actuar como un potente fármaco potencial para el tratamiento del cáncer en un futuro. Otro de ellos, como el Xu, otro investigador que evaluó el impacto de los ácidos lucidénicos A, B, C y N en la inhibición del crecimiento celular y en la apoptosis de células de leucemia humana. ¿Sí? Y por último, Yang, otro investigador, mostró cómo el ganodermanotriol, un alcohol que está presente en el ganoderma, bloquea la proliferación, el desarrollo de células de cáncer de mama humano. Ahí tienen ustedes el enlace para que puedan estudiar y revisar cada uno de estos ácidos ganodéricos. Los hongos, al igual que la espirulina, son la fuente más rica en ergotioneína en la dieta humana, con cantidades más bien que van a variar según la cepa y las condiciones de crecimiento, ¿no? Inclusive mayor contenido de ergotioneína que la misma espirulina. La ergotioneína es un potente antioxidante, es capaz de eliminar una amplia gama de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno también. Tiene también propiedades de quelación de metales y se prevé que va a regular directamente la actividad del factor 2, relacionado con ese factor nuclear eritroide, NRF2, esa proteína que controla la expresión de ciertos genes, los cuales también controlan el estrés oxidativo de las células. En algunos estudios recientes, sí podemos ver cómo la desactivación genética de este GNCL aumenta la susceptibilidad al estrés oxidativo y al daño y a la inflamación, ¿sí? De acuerdo con una gran cantidad de datos preclínicos que se ven en estos estudios, se sugiere que la función fisiológica de la ergotioneína es como agente antioxidante y citoprotector celular. En los seres humanos, los niveles sanguíneos de ergotioneína también es importante destacar que van a disminuir después de los 60 años y los niveles más bajos de ergotioneína se asocian con un deterioro cognitivo más rápido. Por el contrario, en estos estudios vemos que los niveles elevados de ergotioneína en plasma se han asociado con una mortalidad cardiovascular y riesgos de mortalidad en general significativamente reducidos.
en esta publicación de la Revista Británica de Nutrición de este mismo año, del pasado enero, ¿sí? Visualizamos la evidencia que sugieren que esta ergotioneína posee roles críticos en cuanto a en la dietética, sobre todo favoreciendo el envejecimiento saludable y en la prevención de enfermedades cardiometabólicas. De todos sus principios activos se destaca el germanio, como les decía al inicio, que aunque está presente naturalmente también en el ginseng, es bien conocido esta raíz como vigorizante, oxigenante, energizante. Esta raíz de ginseng solamente posee 300 partes por millón de germanio y ya es bastante, pero les voy a comentar que el reishi tiene 6.000 partes por millón. Entonces es impresionante cuando vemos a los pacientes de que una vez que comienzan a tomar reishi, indican cómo mejoró su energía y su tono muscular. Además, el reishi es capaz de convertir a ese germanio inorgánico en orgánico, ¿sí? El germanio en realidad actúa como un inmunomodulador y antioxidante y se ha visto en diferentes estudios esa acción que tiene también como antitumoral por ser antimutagénico y también anticarcinogénico, ¿sí? Además de otros quelantes como las algas, los hongos, en general el reishi va a favorecer la eliminación del mercurio, tan importante hoy día, proveniente ese mercurio de las vacunas, por ejemplo, o del cadmio que está presente en las cabezas de los mariscos, también quela al plomo, por ejemplo. Por esa razón, vamos a seguir reiterando que cuando se utiliza un hongo medicinal debemos garantizar que sea de cultivo ecológico, ya que estos hongos son grandes bioacumuladores tanto de radiaciones como de estos metales pesados que acabo de mencionar. El germanio también tiene la propiedad de mejorar el campo electromagnético en la membrana celular, va a favorecer la comunicación entre las células. Consideremos entonces más bien que la membrana de una célula es el verdadero cerebro, ya que a través de ella y de sus receptores pueden identificarse diversas sustancias, moléculas, interleuquinas, tóxicos, bacterias, etcétera, desde el exterior a través de distintos sensores o receptores anclados y que van a ayudar a transmitir esta información al núcleo. Y obviamente por modificaciones epigenéticas este núcleo va a transmitir una respuesta asociada. Esto entonces va a mejorar esta comunicación debido a que el germanio va a ayudar a mejorar esa membrana celular, la va a hacer mucho más flexible. Hay estudios que permiten evidenciar que 2 gramos de reishi al día, ¿sí? Por 3 semanas consecutivas, va a permitir recuperar la integridad de las membranas plasmáticas, mejorando esa comunicación que les comentaba, por lo tanto mejorando la permeabilidad celular. Es una respuesta génica a la señal que llega desde el exterior, permitiendo así una modulación epigenética muy importante en cada una de nuestras células. Del micelio de este hongo vamos a aislar varias proteínas, pero vamos a ver aquí a la más importante, la que está en mayor contenido, la LZ8, que contiene 110 residuos de aminoácidos. Tiene una estructura similar a las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas gamma. Es una acción también similar a la lectina con una actividad mitogénica y su importancia deriva en esos fenómenos de reconocimiento tanto a nivel molecular como a nivel celular. Las proteínas de los hongos contienen todos los aminoácidos esenciales. En específico, debo mencionar que contiene la leucina y la lisina, estos aminoácidos ramificados que están presentes en porcentajes muy notables, muy elevados. Es muy importante, sobre todo por su uso en cáncer. La mayor parte del peso del hongo, como vemos en la tabla nuevamente, se deriva por su alto contenido en agua, que llega a ser el 90%, y lo que va a convertirse en un polvo de hongo deshidratado va a ser realmente un extracto básico de hongo. Por lo tanto, podemos decir que 1 gramo de extracto, si no se especifica, puede ser tan fuerte como 10 gramos del hongo. Ese 10% residual adicional, o residual, mejor dicho, de su masa consiste en proteínas de un 10 a un 40%, de grasa un 28%, de carbohidratos de un 3 a un 28%, de fibra
de un 3 a un 32 y de ceniza de un 8 al 10. También se han aislado otros compuestos complejos como son los ergosteroles, como la provitamina D2, D3 y D4 están contenidas en el reishi. De los ácidos grasos está el C19, el oleico, el omega 9 y los metales nutrientes esenciales, los vemos allí, el cobre, el zinc, el selenio. En esta tabla 1 se demuestra que el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio también están en una buena concentración y van a ser muy importantes para el manejo del estrés, por ejemplo. El hierro también representa una buena cantidad de contenida y por esa razón no podemos mezclarlos con la vitamina C como lo mencionamos en el primer webinar, que aunque concomitante ayuda a la absorción de los beta-glucanos, no podemos dejarlo en contacto directo dentro de la misma cápsula, ya que se produce una reacción de Fenton y eso va a destruir al hongo. También contenidos como cerebrósidos y esfingodieneínas, de ahí se justifica también esa acción sobre la memoria, por ejemplo. En definitiva, el reishi posee una amplia variedad de moléculas bioactivas y principalmente los terpenoides, diferentes carbohidratos, incluyendo glicoproteínas y los polisacáridos como los beta-glucanos. ¿Sí? Dentro de los derivados de los nucleótidos, voy a mencionar la adenosina, que ya vamos a hablar de ella en las próximas láminas. El reishi también tiene una alta proporción de ácidos grasos poliinsaturados en comparación con los ácidos grasos totales en los hongos, que van a contribuir también sustancialmente en la alta importancia para la salud de las células de nuestro cuerpo. Recordemos a nuestro DHA y la permeabilidad celular por ser un ácido graso poliinsaturado. Bien. En una sola lámina voy a resumir las aplicaciones terapéuticas del reishi, las más notables. Según la ciencia moderna, este preciado hongo oficinal se le resume e identifica en una sola palabra. Es un adaptógeno por excelencia, es decir, está dotado de la capacidad de aumentar la resistencia del organismo al estrés de diversa índole, tanto físico como psíquico y de forma no específica. Nos permite lograr un equilibrio en realidad psico-neuroinmunoendocrino del organismo y es un remedio por excelencia inmunomodulador. Por ejemplo, en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia y radioterapia, en consecuencia, cuando hay una aplasia medular, es el hongo que mejor regenera la médula ósea. Así también va a potenciar notablemente a las natural killer para combatir cáncer, tumores, infecciones, etc. Ahora bien, específicamente vamos a ver cómo es un excelente antioxidante y antiinflamatorio. Está considerado como uno de los remedios más potentes en inhibir el factor nuclear kappa beta, que como sabemos está implicado en la activación de genes proinflamatorios. Es un protector del sistema nervioso y es un nootrópico, es decir, va a amplificar las capacidades cognitivas y de memoria. ¿Sí? Va a proteger al hígado, riñones, corazón, tanto a nivel físico como a nivel del sistema nervioso autónomo. Va a mejorar el ritmo cardíaco, pero además controla la disfunción endotelial. Es el hongo antiestrés, va a mejorar el metabolismo energético y es el hongo más estudiado como el hongo anticáncer, porque promueve la respuesta inmune viral y la tumoral. También va a obstaculizar el virus del SIDA, pero además va a actuar como un excelente antibacteriano. También vamos a hablar su efecto a nivel respiratorio como antialérgico, ¿no? Debido a su efecto mucolítico. Y también tiene otros efectos como hipoglucemiantes, está también estudiado en diabetes mellitus tipo 2. En este estudio reciente se visualizan los hallazgos que sugiere que el Ganoderma lucidum protege contra la colitis a través de la inhibición de la fosforilación de MAPK y del factor nuclear kappa beta, ambas vías inflamatorias. Sin embargo, este estudio lo hemos puesto aquí para evaluar el uso del reishi en COVID y la inhibición de la replicación, es decir, que se inhibe la ruta que viaja la información desde que el virus entra a la célula hasta que llega al núcleo. Podemos decir que va a inhibir este
esta vía MAPK, pero también va a inhibir el factor nuclear kappa beta, que va sugerir que se utilice como protocolo anti-COVID. Si además se le añade altas dosis de vitamina D y el DHA, obviamente como un potente inhibidor de estas rutas, vamos a poder combatir el COVID y sobre todo resguardar la salud de nuestro endotelio y los efectos secundarios que está dejando este tipo de pandemia, ¿no? Hemos mencionado su acción también como el hongo del corazón y cómo este mejora el funcionamiento del sistema nervioso intrínseco cardíaco y también del sistema nervioso autónomo. Y esto es, para el paciente es muy importante porque va a entrar en coherencia cardíaca, va a regular el ritmo cardíaco y el metabolismo energético. También vamos a ver cómo mejora el endotelio por su acción antiaterosclerótica, así como al músculo cardíaco. El corazón no deja de ser un gran vaso que está especializado en la contracción y el bombeo de la sangre. Eso también lo hace gracias a las mitocondrias. Y pensar que en el corazón hay entre 8.000 y 10.000 mitocondrias que va a permitir la funcionalidad del corazón. De ahí la importancia de la producción de oxígeno y energía. Por esa razón podemos decir que el reishi protege al corazón además de su acción antioxidante. Por ejemplo, los pacientes que han recibido antraciclinas ante un cáncer de mama, que sabemos que las antraciclinas son muy tóxicas y que las lleva a estos pacientes seguramente a necesitar trasplantes cardíacos, se ha evidenciado que con 2 gramos de reishi en pacientes que están sometidos a quimioterapia le vamos a evitar este daño cardiológico, evitando también cardiopatías más graves. Hablemos en este momento de la importancia, como decía, de la disfunción endotelial, cómo mantiene el reishi al límite esta disfunción, por lo que el reishi es capaz de controlar la integridad del endotelio vascular, regular el sistema nervioso autónomo y tiene una acción antiinflamatoria antioxidante. Les había comentado con respecto a la adenosina, bueno, muy importante que esta integridad del endotelio lo hace regulando a la trombofilia, que es esa capacidad que tenemos nosotros en el cuerpo de formar trombos o coágulos y que van a ir taponando esos vasos sanguíneos del corazón y que obviamente llevan a accidentes cerebrovasculares, a ictus, infartos, etc. Por esa razón, la adenosina, que es uno de los tipos de ácido ganodéricos junto a la guanosina, va a tener esta acción antiagregante plaquetario. Y no solo mantiene a raya la inflamación de bajo grado, sino que además va a mejorar la resistencia insulínica y de ahí su efecto también sobre el colesterol y como hipoglicemiante. El ganoderma en realidad también es capaz de modificar el citoesqueleto del glóbulo rojo, lo va a hacer más flexible. Eso es excelente cuando nosotros pensamos que esta célula, que el glóbulo rojo tiene un diámetro de 7 micras y un capilar de 5 micras, ¿cómo hace para pasar por este tubo, ¿no? Es porque esto le permite que el eritrocito se pueda aplanar gracias a esa flexibilidad y que le va a permitir el paso de estas células a través de capilares. Eso, pues, esa flexibilidad también nos las va a dar el reishi a través de la adenosina y la guanosina. También va a inhibir la síntesis de colesterol y evitar la placa de ateroma. Esto lo hace inhibiendo la enzima HMG, la coenzima A reductasa, como lo hacen las estatinas, pero en este caso va a inhibir la síntesis desde la parte inicial de la ruta bioquímica, ¿sí? Lo va a hacer más bien abajo. La estatina normalmente inhibe la síntesis de esta coenzima A reductasa al inicio de la ruta bioquímica. En cambio, la adenosina y la guanosina lo que va a hacer es inhibirlo al final de la ruta bioquímica y por ende vamos a seguir, digamos, favoreciéndonos de la vitamina D y de la formación de la coenzima Q10, que son tan importantes para no poner en peligro la desmielinización. Bien.
El reishi tiene una forma directa también sobre el sistema nervioso simpático, porque tiene un efecto vagotónico y también va a activar al parasimpático ventral. De esta manera va a mejorar la oxigenación de los tejidos por su alto contenido de germanio, como lo vimos, evitando esa hipoxia tisular y también actuando como antihipertensivo a través de ese efecto noótropo. También se cree que los polisacáridos del Ganoderma lucidum le va a conferir un beneficio excepcional a nivel de la neuroprotección. Desde la antigüedad se sabía que gestionando el estrés vamos a mejorar la gestión de la enfermedad y esto tiene que ver con un efecto positivo anti-aging. Posee unos efectos promotores de la supervivencia neuronal, similares al factor de crecimiento nervioso que hemos mencionado antes, el no-growth factor, y actividades también promotoras de supervivencia neuronal similar al factor neurotrófico derivado del cerebro. Es importante entonces evitar siempre que exista esa neuroinflamación que puede venir ya sea por lipoporosacáridos de bacterias gram positivos del intestino, por toxinas, etc. Por lo tanto, el reishi va a ser capaz de mejorar la memoria, va a neutralizar el exceso de esos radicales ROS por esas propiedades antioxidantes y va a activar sobre todo las enzimas mitocondriales, garantizando de esta forma la producción de energía. También exhibe una amplia gama de efectos hepatoprotectores en diversos trastornos hepáticos como el cáncer hepático, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la enfermedad hepática inducida por alcohol, ¿sí? La hepatitis B, sobre todo la fibrosis hepática, lesiones hepáticas inducidas por tetracloruro de carbono, por ejemplo, y de alfa-amanatina. Mantiene la funcionalidad y la regeneración del parénquima hepático. Entonces, el Ganoderma lucidum va a proteger al hígado a través de una amplia gama de mecanismos que va a actuar modulando las enzimas hepáticas tanto en fase 1 como en fase 2 y también en la supresión de la enzima beta-glucuronidasa. También van a tener acción antifibrótica, al igual que el Cordyceps. Vamos a ver cómo inclusive combinándolos vamos a tener una sinergia y una potencialidad en esa acción antifibrótica. Va a tener una regulación también de producción de óxido nítrico y va a mantener esa homeostasis del calcio hepatocelular, ¿no? También su acción directa antiviral es reconocida en estudios sobre la hepatitis B. Y lo vamos a ver en los protocolos al final, cómo lo vamos a combinar con el Cordyceps como un excelente antifibrótico. También, en cuanto al metabolismo energético, promueve el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa por activación de enzimas y complejos mitocondriales de la cadena respiratoria. Podemos ver cómo mejora el aporte de ATP y el metabolismo energético. Controla alteraciones mitocondriales en enfermedades crónico-degenerativas, que es muy importante. Y en el caso cuando hay poco oxígeno en personas que sufren mal de Actura, que lo que va a hacer es aumentar el flujo de energía, aumentando la eficiencia en casos de hipoxia, ya sea tanto por el consumo de oxígeno, por el esfuerzo que conlleva, o también cuando hay pacientes que han sufrido una isquemia cerebral o una isquemia o un infarto al miocardio. Eso le va a permitir que las células puedan seguir trabajando, produciendo energía y ATP. Mejora el metabolismo aeróbico, ya que aumenta las enzimas antioxidantes. A nivel molecular se traduce porque aumenta los marcadores del eje del estrés, como es la superóxido dismutasa, la catalasa, mejorando las cifras de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, y los tejidos van a estar obviamente mejor oxigenados. Reishi fomenta la síntesis de nuevas mitocondrias, como les decía, la biogénesis mitocondrial, de igual manera como lo hace la coenzima Q10 o la PQQ, pero a diferencia del Reishi, que no solo la va a activar, sino que es un extraordinario generador de nuevas mitocondrias, genera la biogénesis. Esto lo va a hacer a partir de las vías de las sirtuinas, disminuyendo ese estrés oxidativo y radicales libres, que va a permitir también aumentar la producción de ATP.
Por lo tanto, va a mejorar a todos los pacientes que también sufren de asma o bronquitis, todos los componentes que tiene antiinflamatorio, pero además vamos a utilizarlo en pacientes con asma. Hay varios estudios que determinan que disminuye la infiltración de células inflamatorias, aumentando el flujo de aire y liberando histamina por parte de los mastocitos. Por eso, a partir de este ácido ganodérico C, el reishi va a ayudar digamos, a mejorar el flujo de aire y toda la sintomatología relacionada a las alergias, también a mejorar la fibrosis pulmonar. Y esto lo va a hacer también porque presenta una acción antineurominidasa que va a prevenir las secuelas de la gripe o de la influenza estacional. El SIDA, después de su identificación en la década de 1980, ha infectado a más de 30 millones de personas, como bien ustedes saben, en todo el mundo. En esta era de terapia antirretroviral altamente activa, el problema ha sido más bien que con este tipo de administración se hace una resistencia a los medicamentos antirretrovirales. Eso resulta entonces muy importante que podamos utilizar, o una alternativa de tratamiento puede ser el reishi. Y se ha demostrado que compuestos del Ganoderma lucidum van a tener efectos inhibitorios sobre esa progresión del HIV. Este estudio está a disposición de ustedes. Se ha demostrado que los triterpenoides aislados, ácido ganodérico beta, el lucidumol B o el ganodermanondiol, o el ácido ganolucidínico A, también tiene una actividad significativa de la proteasa contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Vemos entonces en uno de los primeros estudios cómo posee el reishi una fuerte actividad inhibitoria contra las proteasas de la HIV, inhibiendo inclusive la transcriptasa inversa del HIV. Partimos desde la calidad del sistema inmunológico, va a ser crucial para el tratamiento del cáncer, pero mencionamos que las glicoproteínas, los heteropolisacáridos y los ganoderanos A, B y C tienen pesos moleculares muy elevados y van a tener un carácter muy importante como actividad antitumoral. Se ha asumido que estos polisacáridos de gran peso molecular tienen mejor mecanismo anticancerígeno que los que tienen menos peso molecular, debido también a varias uniones o receptores que a nivel celular nosotros podemos utilizarlos como potentes antitumorales. La eficiencia de estos betaglucanos también depende del número de ramas laterales, como dije al inicio, y de la cadena principal, ¿no? También de la longitud de la cadena lateral, etc. En definitiva, estos betaglucanos, además del peso molecular y del grado de ramificación, su conformación le va a conferir esta acción antitumoral. Aquí vemos un poco cómo actúa a nivel de inmunomodulador, las funciones de los polisacáridos en su efecto en prevención de cáncer, pero la mejora, sobre todo en el caso de patologías donde esté involucrada la inmunidad, o sea, tanto en cáncer como en autoinmunidad. ¿Sí? Los polisacáridos normalmente no actúan directamente sobre la citotoxicidad de las células tumorales, pero sí van a ejercer actividades antitumorales a través de una mejora de esa inmunidad mediada por el huésped. Vemos en diferentes estudios, como lo indica en este que pongo en la lámina, cómo disminuye el riesgo de metástasis por la inhibición de las metaloproteínas de matriz MMP. Eso va a hacer que limite el ataque de la célula tumoral al endotelio, evitando así la angiogénesis. Los polisacáridos aislados aumentan las respuestas inmunitarias antitumorales al estimular la actividad de las células asesinas naturales, las natural killer, y los linfocitos T citotóxicos. También se reconoce que los polisacáridos van a mejorar la expresión del complejo principal de histocompatibilidad en una línea celular de melanoma.
Lo vemos también cómo aumentan la síntesis de interleuquina 2, activando así la proliferación de los linfocitos B. Eso va a favorecer la respuesta inmunitaria y la actividad de muchas células que pueden, digamos, destruir células neoplásicas, ¿no? Entonces va a activar a las natural killer y va a activar también la respuesta TH1 de los linfocitos T. De hecho, se ha demostrado que en pacientes que toman tamoxifeno en cáncer de mama, que sabemos que el tamoxifeno aumenta el grosor del endometrio y por ende desarrollan un cáncer del endometrio, un cáncer de útero. 2 gramos de reishi junto al tamoxifeno se ha determinado que puede prevenir el desarrollo de esa hiperplasia de endometrio, ¿no? Y evitar también, obviamente, la recidiva del cáncer de mama. Reishi limita los efectos colaterales, como viene mencionado, de la quimio y la radioterapia, revirtiendo esos estados de aplasia medular que va a conllevar a esa linfopenia y anemia persistente, ¿no?, que tenemos en estos pacientes oncológicos sometidos a esta terapia. Además van a prevenir afecciones oportunistas de estos pacientes que pueden tener a largo plazo. ¿Sí? En definitiva, va a hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Lo asombroso es que no solo va a mejorar la calidad de vida del paciente y su efecto inmunomodulador, sino que va a aumentar la sensibilidad de la célula tumoral a los fármacos quimioterápicos. De esta manera va a potenciar esa inmunoterapia. Reishi es capaz de modular el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, por eso es un excelente regulador hormonal, utilizado entonces en trastornos menstruales, en hiperplasia benigna de próstata, también de hiperplasia de endometrio, ya que, como vimos, inhibe la 5-alfa reductasa e inhibe la aromatasa. Además, va a regular la tiroiditis autoinmune, tanto hipo como hiper, ¿sí?, en tiroiditis inflamatoria infecciosa, inclusive utilizado en cáncer de tiroides. Cuando al inicio hablamos de betaglucanos insolubles, vimos la importancia de la regulación de la microbiota y su importancia en la prevención de enfermedades, digamos, y en la salud en general. Pues el uso del hongo entero, proveyendo quitina, trealosa y estos betaglucanos insolubles, va a permitir principalmente activar a los lactobacilos que se van a alimentar de ello y su desarrollo, que va a ser favorable, mejorando el ratio entre firmicutes y bacteroides, ¿no? Por lo que tanto aumentar la robustez de la microbiota es importante como disminuir esa inflamación por esos liposacáridos, disminuyendo de ellos en el tejido adiposo y la lipogénesis en las personas obesas. Concluimos entonces cómo empezamos, digamos, mencionando que el reishi es el hongo de la inmortalidad porque es el hongo anti-aging. Y es porque protege al DNA del daño de los radicales libres y su aporte por sus biomoléculas antioxidantes de forma directa. En este estudio se observan los resultados que muestran que el Ganoderma lucidum, específicamente los polisacáridos, reducen significativamente los niveles séricos de interleuquina 6 y el factor necrótico tumoral alfa. Van a aumentar los niveles séricos de interleuquina 2, 4 y 10. En estas ratas tratadas con Ganoderma en comparación con ratas de modelo de cáncer gástrico. Además, la administración de estos polisacáridos en este grupo de ratas que fueron tratadas mejoraron los niveles de los antioxidantes más potentes, ¿no?, que es la catalasa, la superoxidodismutasa y la glutatión peroxidasa, tanto en suero como en el tejido gástrico. Estos hallazgos muestran entonces que el Ganoderma puede mejorar la inmunidad y la actividad antioxidante, disminuye las AYEs, la sustancia proveniente de la glicación, conociendo y sabiendo que una proteína glicada es una proteína que no va a funcionar, o anticuerpos, enzimas que no va a funcionar, y esto lo que va a ayudar es a proteger esas células, va a proteger las mitocondrias y la neurodegeneración.
La membrana celular, como dije antes, es el cerebro de la célula. Si está dañada, como vemos en la imagen, la respuesta no va a ser la adecuada y esto se traduce que si mejora entonces el campo electromagnético de la membrana celular, va a mejorar su integridad y la comunicación e intercambio celular de la célula, ¿no? Hablemos entonces de ese efecto antioxidante partiendo que los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno denominados ROS van a producir subproductos de varios procesos metabólicos que van a dañar gravemente a las células a través de esta oxidación. Concluimos entonces que el consumo de extracto de Ganoderma podría aumentar significativamente esta actividad de algunas enzimas como son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, tanto en suero como en el hígado y en el cerebro de estos ratones. Y en el caso de la piel va a ayudar en cuanto a, como es un bioacumulador, va a ayudar a la piel, a cuidar la piel de esas radiaciones de los radicales libres, mejorando el aspecto de la piel, las manchas por la edad, debido a esa anómala distribución de la melanina. Y esto lo hace inhibiendo la tirosinasa, encargada de formar estos agregados de la melanina. Finalizo con un protocolo terapéutico general. A menudo se usa complementos de terapias complejas, pero el hongo reishi es un complemento alimenticio, no es un medicamento. Por lo tanto, aunque siempre es deseable la opinión de un médico, los suplementos a base de reishi pueden ser tomados por todos. El reishi se considera una hierba superior, recordemos, es un producto sin efectos secundarios, aunque debemos tener cuidado, tienen interacción farmacológica con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Aquí hay un protocolo general, dependiendo si lo vamos a utilizar como regla general de tratamiento, si lo vamos a utilizar en prevención, si lo vamos a utilizar como antiinflamatorio y antialérgico. Normalmente vemos que oscila entre 1 y 2 gramos o 1 o 3 gramos, pero en el caso de concomitante a la quimioterapia o radioterapia ya estaríamos hablando de posología entre 4 y 6 gramos. También en protección de la tiroides entre 1 o 2 gramos y a nivel hepático de 1 a 3 gramos al día. Siempre lejos de las comidas. Recordemos esta lámina donde menciono los principales hongos y cómo vamos a utilizarlo de diferentes protocolos dependiendo del tropismo hacia el órgano en específico, hacia el sistema en específico, cómo podemos combinar los hongos. Aquí hay varios protocolos terapéuticos que dependiendo del tiempo lo podemos descifrar o simplemente a través de los asesores que seguramente ustedes tienen contacto directo con ellos, estarán, digamos, de acuerdo en poderlo, digamos, compartir con todos ustedes, ¿no? Tenemos al protocolo terapéutico antiestrés, ¿sí? El reishi es solo y específicamente como el hongo antiestrés, 2 a 3 cápsulas al día y ya cuando hay un estrés psicofísico y hay involucrado una parte emocional, podemos subir la dosis a 4 a 6 cápsulas al día. En cardiovascular, junto al magnesio, el bisglicinato de magnesio, sobre todo en la noche, y el hongo en la mañana en ayunas. Luego en disfunción endotelial lo vamos a combinar no solamente el reishi con el Cordyceps sinensis, sí, además con nuestro DHA, importante en disfunción endotelial y mejorando la permeabilidad celular y sobre todo por el efecto antiinflamatorio de la NPD1. En desregulación del ritmo y cardiotoxicidad, Cordyceps reishi con magnesio, que va a ayudar muchísimo a regular el ritmo cardíaco, la importancia de combinarlo con magnesio. Luego tenemos a nivel de cardiotoxicidad, tenemos al reishi, pero aquí ya vamos a utilizar cuando tratamos con antraciclinas con el miselione, el hongo que va a agrupar a todos los betaglucanos solubles con la presencia de 5 hongos, ¿sí? Que este es el producto, digamos, anticáncer. En
prevención, pues tenemos aquí tanto a la tríada, tenemos al reishi, al cordyceps y a la melena de león junto al DHA. También en autoinmune, en esclerosis múltiple, tenemos la tríada del Ganoderma, Erizium y Cordyceps. En fibromialgia también hay estudios directamente del uso del reishi, cómo controlamos la fibromialgia y fatiga crónica. Tenemos allí la dosis alta obviamente. Hay otro protocolo en fibromialgia junto al miselione, al magnesio y al DHA. Pues aquí tenemos al miselione, magnesio y reishi una vez como protocolo importante en la resistencia a la insulina y en el síndrome metabólico, también por su acción del reishi como hipoglucemiante. En el daño hepático vamos a tener al reishi de primera base como hepatoprotector, al igual que el cordyceps que tiene un tropismo por el hígado, y el hepafine lo podemos combinar para que actúe en ese mecanismo detoxificante en las diferentes fases de detoxificación hepática. En fibrosis, tanto hepática como renal, vamos a utilizar el cordyceps, y en fibrosis ya del corazón, cardíaca, vamos a utilizar el reishi. Por último, en oncología, junto al DHA, nuestro miselione, que agrupa los 5 hongos que van a actuar de forma sinérgica por los betaglucanos solubles presentes y como potente inmunomodulador. En tumores del tracto gastrointestinal, el reishi junto a la melena de león, sobre todo por su acción a nivel del sistema gastrointestinal y en la restauración de la mucosa gastrointestinal. ¿Sí? En desequilibrios hormonales podemos utilizar la combinación de cordyceps con reishi, sin embargo ya en menopausia podemos combinarlo con nuestro producto ClimaFit, que va a ayudar un poco a mitigar toda la sintomatología relacionada a la menopausia. En desequilibrios hormonales, si son femeninas, pues el cordyceps con el reishi, pero también cuando hay hiperplasia benigna de próstata junto a nuestro Prostameder. Por último, en estrés oxidativo, como base, digamos, protocolar, vamos a utilizar el reishi, por lo que ya hemos visto durante toda la presentación, como potente antioxidante junto al magnesio y a nuestro producto detoxificador hepático. Bien, aquí está toda la bibliografía que fue revisada hasta 104 estudios que están a vuestra disposición para cuando ustedes lo requieran revisar. Y por último concluyo con algunas medidas generales que van a ayudar pues a mejorar el estado de salud de nuestros pacientes, y tenemos aquí pues iniciar con la alimentación antiinflamatoria, con ayuno y dietas bajas en carbohidratos. La suplementación integrativa con nutracéutico, específicamente como base protocolar, sería el DHA junto al reishi, una actividad física adaptada, gestionar el estrés junto al reishi también, y obviamente el descanso nocturno. Ha sido un placer, muchas gracias, y paso a mostrarles la próxima programación. El 10 de julio nos vemos para ver el próximo webinar hablaremos de la melena de león, específicamente el Erizium erinaceum, el hongo para la salud intestinal y cerebral. Y ahora dejo en pantalla, digamos, nuestros principales productos de la línea micoterapia, ¿sí? Y para responder con ello a todas las preguntas que bien ustedes quieran formular. Ha sido un placer y espero recibir las preguntas a continuación. Gracias.